¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Hoy toca videito del quad. Vamos a ponernos a hacer una cosita del tema de las luces. Eso que veis al fondo es el cubrecárter del Subaru, que le hice un cambio de aceite, que supongo que el vídeo habréis visto ya. Si estará subido lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Bueno, el otro día le pegué una limpiada por Instagram bastante intensa. Como estáis viendo, se quedó como nuevo. Le di en plan a fondo a la carrocería, también limpié alguna zona del motor, chasis y todo. Estáis viendo cómo se quedó. Entonces la idea hoy es ver por qué en este mando de luces que tenemos aquí está todo tan duro. Le vamos a echar un poquito de limpia contacto y vamos a ver por qué no funcionan las cortas y las largas. Yo ya no sé si es por el mando o es porque tengamos luz fundida. Creo que es por el mando, porque el primer día funcionaba y ya no. Así que vamos a echar limpia contacto, vemos si funciona, y si no, puedo hacer una prueba de mirar cómo tenemos la bombilla. Y de paso tengo otro mando idéntico a este, que era el que me venía, porque este fue de cuando cambié la instalación eléctrica. Y si vemos que el problema lo tenemos en el mando, pues lo cambiamos y fuera. No creo que sea muy complicado. El cableado creo que sale por aquí dentro, viene aquí. Bueno, por aquí estará la maraña de cable, así que habrá que quitar esta parte de la careta del quad, que parece que tiene 2 o 3 tornillos locos. La quitamos y vemos qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Así que nada, vamos con ello. Por cierto, el tema de limpieza que he comentado en Instagram lo tenéis en un destacado. Bueno, soy @nuker921, así que lo veis por aquí abajo. Me seguí y le echéis un ojillo porque, bueno, yo creo que se quedó bastante detalladito. Eché en plan, limpié la cadena, la engrasé. Si os gustaría ver un vídeo de ese tipo de cosas de limpieza del quad, pues bueno, agradezco que me quedéis por aquí. Estaría interesante ver cómo hacer la limpieza a fondo del quad, y yo hago un vídeo porque eso es algo que no me cuesta y creo que puede ser interesante, pero no sé si es algo que queréis ver en este canal, así que bueno, pues agradezco que me lo digáis. Lo primerito, vamos a echar limpia contacto por aquí para dejar esto bien limpio y arrancamos y vemos si no enciende las luces. ¿Qué no enciende? Ya sabemos que es esto. Que no, pues ya nos ponemos a desmontar, miramos las luces y todo, ¿vale? Así que nada, vamos a coger limpiacontactos primero. Este es el limpiacontactos que yo uso, funciona bastante bien. Os dejaré aquí en la descripción también un enlace por si queréis comprarlo. Está bastante guay, tiene para usarlo así directamente, que pulveriza mucho más, o con el típico macarrón así estiradito, que es como más focalizado, ¿no? Que es como para dar en una zona concreta. Vamos a desmontar esta parte de la careta delantera, así también tenemos acceso a la propia luz y vemos en concreto pues dónde están los cables, y vamos a ver si podemos montar aquel o tenemos que hacer un empalme con los cables de este. Así que nada, este tornillo pues no está, se ha caído, habrá que buscarle uno. Eso es una Allen, esto es una Allen y esto es un tornillo normal y corriente, así que lo vamos a quitar y lo sacamos. Bueno, ya tenemos esta parte de carenado frontal sacada. Esto es donde va de la llave, así que no hace falta que lo saquemos. Aquí tenemos nuestro faro, que me gustaría ver la bombilla. Parece que está un poco oscura, puede que esté fundida. Pero bueno, así vamos a mirar todos los cables que tenemos por aquí. Para desmontar el piloto he encontrado aquí debajo una llave 10 que va ahí abajo, y parece que arriba lo que entra son en 2 tetones que hay aquí, que una vez saquemos de abajo seguramente saca hacia adelante. Vamos a ver la bombilla, a ver en qué estado está, y miramos a ver si el hecho de que no ilumine es porque está fundida. Me gustaría saber cómo cambiar la bombilla a esto. Este tornillo es un tornillo de regulación, este que está aquí abajo, y entiendo que estos 2 tornillos laterales lo que hace que salga el foco y podamos meterle mano. Vale, sacar el faro es divertido, ¿vale? Tiene 2 tornillos laterales que salen los primeros, ¿vale? Luego aquí abajo tiene un tornillo de regulación, que es este tornillo largo que estáis viendo ahí, que es un tornillo que hace la regulación para el todo el faro, y se saca. Una vez lo sacamos hay que primero saquear de adelante y luego ya sale, porque esta parte es la que entra ahí abajo, y ya metemos un poquito el cableado, le pegamos un tironcillo y ahí es donde hace contacto sobre aquí. Voy a echar un poquito de limpiacontactos en esta zona, y por lo que he visto la bombilla, primero no tengo de estas bombillas en casa, hay cuenta está quemada, o sea que es muy probable que haya que comprar otra y que esto no esté molestado, así que voy a buscar una, la voy a pedir para que me llegue a casa. De hecho dejaré también un link en la descripción y la probaremos. Veo que está tan oscura que no creo que esté bien, así que simplemente voy a comprar otro y fuera. De los 2 filamentos hay uno de ellos que veo que está como de color quemado, pero el otro está en buen estado, así que en teoría una de las 2 debería encender. Lo que pasa es que no sé si me voy a poner a montar todo esto o es más fácil que lo deje desmontado, pida luz nueva y ya la ponga directamente. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Vamos con la segunda parte.
Como ya habéis visto, me puse a desmontar el carenado y toda la parte delantera del faro porque no lo iluminaba. Ya nos han llegado las luces. De hecho, ahora os voy a enseñar que tengo tantas luces halógenas como una luz LED para probarlo. A mí no me gusta tener metido el quad aquí debajo del Porsche, pero es que ha hecho unos días, primero, con mogollón de polvo, de tema de polen, y segundo, que estaba lloviendo todos los días muchísimo. No quería dejarlo al aire libre hasta que le compro una lona para taparlo. No sé si tenéis dudas de cómo se arranca un bicho de estos. Bueno, lo primero, lógicamente necesitamos nuestra llave. Podemos ponerla en contacto ya porque esto no tiene batería, esto arranca a patitas. Tenemos que poner nuestra llave de gasolina en on, ¿vale? Porque eso es off. De hecho, aquí se ve cómo entra cómo entra la gasolina en el carburador. Me estoy equivocando un montón porque estoy todo sobado, lo siento. Y le vamos a pegar un tironcillo al aire porque como el quad está en frío, el motor está en frío, va a venir bien que peguemos el primer tirón con aire. Vale, ya hemos puesto el punto muerto. A puntito. Uy, me ocurrió. Vale, ya lo tenemos aquí, vamos a dejarlo parado. Vamos a abrir el trastero. Vale, la cosa es que las bombillas que lleva el quad son unas bombillas súper difíciles de encontrar. En tiendas aquí nacionales me ha costado. Entonces lo que he hecho ha sido que directamente me he pedido varias AliExpress. Primero para probarla. Por ejemplo, esta que tiene ese toquecito azulito. Tengo también otra blanca y también por si se me funde para no tener que esperar otras 2 o 3 semanas que me lleguen la bombilla directamente. Pregunté en repuestos de aquí de Córdoba y no había manera de encontrarla, así que nada, pues tuve que pedirla de fuera. Aquí tenemos una normal y corriente, esa con el rollo azul y aquí tenemos una LED que os la voy a enseñar. Tiene la misma forma en la parte de abajo que la otra, lo que pasa es que es un poquito más larga. Bueno, similar, pero en este caso es LED. Bueno, simplemente es verdad que yo el quad lo cojo poco de noche. Quizás si lo cojo de noche y estamos por el campo, pues lo que queremos es tener una iluminación ideal. Como quiero pasar ITV, pues pondré lógicamente una de estas. Seguramente ponga esta azul tipo Xenon, pero me gustaría probar la LED. Yo el quad no suelo cogerlo nunca de noche, siempre suelo cogerlo de día. Pero quizás estaría bien que tuviéramos esa luz LED, porque si nos metemos por el campo lo ideal es que se vea bien. Ya sabéis que yo esto no lo voy a usar durante el día ni tampoco suelo usarlo para ir por ciudad. Entonces bueno, sería probar el LED. Si veo que deslumbra mucho se quitaría, pero yo creo que en el campo nos viene bien tener ese poquito más de luz que da el LED y sería mirar. Así que nada, vamos a seguir desmontando el faro, vamos a cambiar la bombilla y probamos a ver si funciona. Y vamos, ya que vamos a desmontar podemos probar tanto la LED como la otra, aunque voy a dejar puesto el halógeno para poder pasar ITV. Una duda que me surge es si este foco pasa ITV o no, porque ya sabéis que hay muchos quad que estos focos no pasan ITV, que estos focos que estáis viendo aquí son unos focos que no me preguntéis por qué, vienen con el quad, pero para pasar ITV hay que poner en algún lado otro foco aparte que sí que esté homologado, porque estos no suelen estarlo. Así que nada, me informaré y os diré algo. De todas maneras, esto tiene que funcionar, sea ITV o no, esto tiene que funcionar, por eso estoy preocupado por ello. Vale, pues ya tenemos nuestro piloto fuera. Podéis ver el estado de la bombilla como está. Está además blanca, negra por todas partes. Vamos a meterle esta azulita, vamos a ver cómo se ve. Eso, ahí. Vale, pues esto ya lo tenemos. Eso es corta. Y eso es larga, funciona perfectamente. Vale, pues el toque final es comprobar si funciona. A ver, eso es corta y eso es larga. Para que ilumine más hay que acelerar. Ahí lo tenemos. Mando de luces, ok. Tenía intención de cortar el vídeo aquí, pero me he dicho, vamos a darnos una vueltecita con el quad y que termine con un poquito de sonido de 2 tiempos, ¿no? Me pongo el casco y nos vamos.